Bueno, muy bien. Me presento, mi nombre es Oscar Mauricio Cepeda Rosas. Em, yo soy el director del curso de gestión tecnológica para el periodo 1604. En este momento nos disponemos a desarrollar la tercera y última webconferencia de este curso. Esta webconferencia se titula Auditoría Tecnológica. Am, Como pues ya lo hemos visto en otras oportunidades, la webconferencia se va a dividir en dos partes. La primera parte pues les voy a contar la teoría que ustedes necesitan para desarrollar tarea 3 y tarea 4. ¿Listo? Para que, digamos, sepan qué partes del libro, dónde encuentran el libro, eh, para desarrollar esta fase. Y la segunda parte, pues viene la guía de actividad. Vamos a hablar del caso 3. Esto pues con ayuda de la ingeniera Sandra Maestre, que creo que por ahí estaba entre los asistentes. Ya más adelante le daré la palabra a ella y a los estudiantes para temas de preguntas. Eh, Dando inicio a la primera parte. En esta primera parte voy a tratar de hablar de manera muy breve, muy sucinta, muy concisa, acerca de estas tres cosas: el plan tecnológico, la auditoría y la estrategia tecnológica, y la auditoría integral, que es básicamente lo que hay que hacer en la tarea 3. Entonces, eh, voy a empezar por decir que todas las empresas en general, inclusive pues para quienes trabajan en su empresa, muy seguramente tienen que desarrollar planeación estratégica. Y tal vez de pronto por nuestra connotación o nuestro lugar en la organización tal vez no lo veamos o si no lo palpemos como tan directamente, pero todas las empresas, indiferentemente de su tamaño, de, de su alcance, de su cobertura, del tamaño de mercado, indiferentemente de eso, es importante que hagan planeación estratégica. Primero porque pues hay que establecer hacia dónde vamos, y segundo porque pues eso nos va a ayudar a determinar qué recursos tengo y qué recursos necesito para poder ir hacia ese horizonte que estoy eh, queriendo alcanzar. De la misma manera sucede con la gestión tecnológica. La gestión tecnológica hace parte de la planeación estratégica y hacen parte del mismo proceso. Es, y consiste básicamente en una le contribuye a la otra, es decir, en la medida en que yo tenga un proceso de planeación estratégico bien desarrollado, muy seguramente voy a poder desarrollar una planeación tecnológica lo suficientemente adecuada. Eh, Aquí en la parte inferior vemos la definición básica de qué es la estrategia tecnológica, y consiste en políticas, planes y procedimientos para adquirir, manejar y explotar óptimamente esos conocimientos y habilidades. ¿A qué conocimientos y habilidades se está refiriendo el autor? Se hace referencia a todos los recursos de la empresa, tanto recurso humano, recurso financiero, recurso tecnológico, y cómo lo tengo de claro, qué tan claro está eso para mí, si que sé cuáles son esas capacidades o esas ventajas, y soy consciente de pues cuáles pueden ser mis desventajas con respecto a la competencia y otra serie de cosas, pero en esencia es un pleno conocimiento de qué es lo que tiene la empresa. Y el plan tecnológico pues no es más que un conjunto de decisiones que toma el empresario para adquirir, desarrollar e incorporar conocimiento tecnológico que requiere para mantener su competitividad. Miren que esta definición aquí se acaba como colocar de último, precisamente para referirme a lo que pues de pronto hemos venido mencionando desde la primera unidad.
gestión tecnológica en una empresa no solo se refiere al uso de tecnología o de electrónica que se tiene en una empresa, se refiere al uso de herramientas que me ayudan a ser más o menos competitivo en el desarrollo de la actividad que hago, ¿cierto? Entonces, conocimiento tecnológico son esas herramientas. Si, por ejemplo, yo fabrico ladrillos y pues lo hago de manera manual, entonces tengo una serie de empleados con un cuadrito de madera haciendo los ladrillos manualmente, o tengo una máquina que me ayuda a dosificar la cantidad de arcilla, que me ayuda a controlar las condiciones de la mezcla arcilla-agua para que esa mezcla sea la adecuada, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es desarrollo y es gestión tecnológica. Y es de lo que a lo que se refiere en esencia este espacio académico. Aquí tengo una gráfica que aparece en la página 77 del libro de Soller y Castañón. Ya más adelante les voy a mostrar el link que está en el curso y el link hacia dónde nos dirige. El libro se encuentra en Drive para que pues todos y cada uno de ustedes lo descarguen. Yo pues igual he ido entregando ese link pues a algunas personas que lo han preguntado, pero está en la información del curso. Ya más adelante les muestro eso. Entonces, ¿por qué quise usar esta gráfica del plan tecnológico? Porque la planeación estratégica de cualquier organización involucra todas las secciones o todos los departamentos que en ella comprende, ¿cierto? Entonces, cuando yo desarrollo la planeación estratégica, que es la visión, la misión, una muy buena matriz DOFA con unos recursos de información lo más fidedigno y lo más fiable posible, me permite a mí determinar el plan maestro de la empresa. Ese plan maestro de la empresa involucra necesariamente tres cosas que pues están de la mano. Primero, el análisis de la capacidad tecnológica actual, o sea, los factores internos de la organización. El análisis tecnológico de la competencia, que son los factores externos. Y los pronósticos tecnológicos. Esos pronósticos tecnológicos, los que ya han visto producción o ahora cuando vean gestión de la producción o gestión de las operaciones, van a ver que nosotros como ingenieros industriales podemos determinar podría ser un posible escenario a través de escenarios de pronósticos. Y esos son una serie de cálculos matemáticos donde van a utilizar álgebra lineal para determinar cuáles son las posibles necesidades que pueda tener esa empresa o esa operación en el futuro. Entonces lo mismo pasa con la tecnología. Yo puedo llegar a desarrollar modelos de pronósticos para poder determinar cuáles pueden ser las necesidades a futuro en temas de tecnología para esa organización. Una vez yo tengo claro de eso, involucro pues eso a través de la auditoría tecnológica, que es lo que vamos a ver al final, para así estar dentro del plan maestro de la empresa. Entonces, como ven, para poder desarrollar una estrategia tecnológica o una gestión tecnológica de una organización, es súper importante arrancar a partir de la planeación estratégica. O sea, si no tenemos claro hacia dónde se dirige la empresa, muy difícilmente vamos a poder eh, brindar herramientas que le permitan a una organización, desde el punto de vista tecnológico, poder aumentar su productividad o su competitividad. ¿Qué elementos tienen ese plan tecnológico? Bueno, realmente pues hay muchas técnicas que pueden determinar los tipos de elementos. Es realmente bastante amplio el concepto de qué tipo de elementos, debido a que pues hay muchas variables, como vimos en la gráfica anterior, que intervienen dentro de la gestión tecnológica. Los factores externos, internos, la tecnología que maneja la competencia, el tipo de producto que estoy o servicio que estoy ofreciendo, si requiere o no, qué grado de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, eso depende de muchos factores y los podemos contestar o los podemos ayudar a determinar a través de estas cuatro preguntas. ¿Cuál es la importancia de la tecnología en el desarrollo de la organización?
Pues sí, por ejemplo, yo fabrico botones, pues realmente la importancia tecnológica no creo que sea muy elevada porque pues un botón es un producto muy simple. Pero si yo produzco otro tipo de productos como por ejemplo electrodomésticos o productos para el hogar, muy seguramente la importancia de la tecnología en ese desarrollo va a ser mucho más relevante. ¿Qué tecnologías es conveniente desarrollar? ¿Qué partes del proceso productivo requieren mejorar su competitividad, mejorar la productividad para asimismo ofrecer un producto o servicio mucho más adecuado? ¿Se debe o no buscar un liderazgo en esas tecnologías? ¿Cuál es el origen de esas tecnologías? Para la formulación de la estrategia tecnológica, el gerente o la persona encargada de la organización requiere aplicar dos de sus seis facetas clave: la identificación de las oportunidades, la evaluación de las oportunidades tecnológicas, perdón, el análisis de la obsolescencia per se y el reemplazo de las tecnologías actuales. Hay algunas personas a nivel administrativo y hay muchos ejemplos reales en donde, por ejemplo, para calcular la obsolescencia lo hacen a partir de criterios contables. Entonces, las empresas, por ejemplo, de transporte utilizan la devaluación del bien que tienen dentro de sus activos para calcular o para poder pronosticar la obsolescencia de esos artículos o de esos vehículos, por decirlo, en una empresa de transporte. Y así hay muchas organizaciones que lo que realizan es uno de esos dos o uno o dos de esos factores que les acabo de mencionar: identificación de oportunidades tecnológicas, evaluación de oportunidades tecnológicas, análisis de obsolescencia, la obsolescencia y el reemplazo de las tecnologías actuales. Aquí vemos una serie de factores que también están incluidos dentro de esos factores tecnológicos que tenemos que analizar. El primero de ellos es el portafolio de proyectos tecnológicos, que eso va relacionado o es más común en empresas muy grandes en donde tienen oficinas de innovación, tienen personas dedicadas exclusivamente a analizar cuáles pueden ser los proyectos tecnológicos que requieren mejorar o que requieren o cuáles otros deben estar estables o cuáles otros pues deben tener cambios en temas de tecnología. La gestión y la formación del capital humano necesario para desarrollar el portafolio de proyectos. Nótese que eso lo vemos bastante, con mucha frecuencia. Cuando el capital humano no está lo suficientemente entrenado, ocurren fallas o ocurren situaciones en las que se deja de ser competitivo, deja de ser productivo ese proceso productivo porque la persona simplemente no sabe cómo utilizar esa tecnología para desarrollar su proceso o su trabajo. La estrategia de adquisición de recursos y financiamiento que garantice la ejecución de proyectos de portafolios en tiempo, costo, calidad y éxitos esperados. Y la organización que facilite la interacción de quienes tienen a su cargo las distintas tareas relacionadas con la ejecución, seguimiento, evaluación, soporte y control de los proyectos portafolio, incorporación de resultados a la operación actual del negocio. Entonces miren que es una sinergia bastante interesante entre qué es lo que necesito yo como organización en temas de tecnología y qué necesitan mis empleados para sacar provecho de esa tecnología o para hacer más competitiva la empresa a partir de esa tecnología. Esta es una definición muy sencilla de auditoría y estrategia tecnológica. La auditoría tecnológica es un proceso que tiene la finalidad de registrar y evaluar sistemática y periódicamente el potencial tecnológico de la empresa de forma tal que asegure que la tecnología sea utilizada en forma eficaz para el logro de los diferentes objetivos organizacionales. La calidad de la estrategia tecnológica es función de la calidad de análisis con que se base. Entonces, nuevamente, para cualquier proceso de estos a nivel organizacional, debemos ser lo más exacto, lo más acuicioso, como se dice, un poco más dedicados con la información. La información, la calidad de esa información que nosotros estamos utilizando para analizar
en este caso, por ejemplo, el caso 3, es sumamente sensible para la misma calidad de la estrategia que yo puedo desarrollar. Estas son las preguntas a las que se hace referencia en la guía de actividad. Son unas preguntas guía. Estas preguntas, más adelante lo voy a explicar un poco más detallado, son las que se sugieren para la segunda, no, perdón, la primera parte del ejercicio. Allí hay que mirar dos referencias, dos páginas de los libros, pero estas son preguntas base, estas son preguntas pilotos, son preguntas que pues ustedes lo que pueden hacer es compararlas con la lectura del caso de estudio y mirar cuáles de esas preguntas realmente tienen utilidad y se pueden evaluar. En la segunda parte, que pues más adelante también tengo allí un ejercicio en Excel muy breve, muy sencillo, de cómo sacar el diagrama de araña. Ustedes lo que deben hacer es, con estas preguntas base, arman su propio cuestionario. Obviamente eso lo tienen que hacer en grupo, porque eso hace parte del segundo punto. Allí ustedes tienen que poner calificaciones a cada una de esas preguntas. Entonces, por decir algo, de 1 a 10, ¿cierto? ¿Cuáles son las tecnologías en las que depende nuestro negocio? Bueno, solo una, o solo dos, o solo tres, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer para lograr tecnologías? ¿Cómo se compara nuestra tecnología con la de los competidores? De 1 a 10, no, 7, ¿cierto? Y así sucesivamente ir ponderando, ir calificando en rangos de números esas preguntas. Ya más adelante les explico por qué. Hay diferentes metodologías de auditoría tecnológica. La primera de ellas se llama auditoría de capacidades y uno lo que debe analizar con preguntas como las que les acabo de mencionar a través de un cuestionario, el análisis de las fases y puntos clave o puntos de control en un proceso, el análisis de las capacidades manuales, qué tantos insumos entran y qué tantas unidades salen, el análisis de los fallos, el análisis de los incidentes críticos, capacidades, ¿cierto? Entonces, con las preguntas, con ese cuestionario, ustedes lo que empiezan es a evaluar cada una de esas cosas. Hay otros métodos como la auditoría tecnológica, que es un método de investigación un poco ya más dedicado, y evalúa solo tres cosas. Primero, la capacidad tecnológica. Segundo, los procedimientos. Y tercero, las necesidades. O sea, si esos procedimientos o si esa capacidad realmente está cumpliendo con la necesidad de el producto o servicio de los clientes que quiero pues satisfacer con ese producto o servicio, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? Nuevamente, a través de las preguntas, estas preguntas, hago un cuestionario, las evalúo o las pondero, que ese es como el trabajo que deben hacer en grupo, y a continuación pues ya les muestro cómo se hace la, la gráfica de la arañita. La auditoría de innovación es otro método, lo mismo, busca evaluar la integración de las actividades, apoyo de la dirección a las actividades, difusión de los resultados, pero ¿cómo se hace eso? Nuevamente, a partir de un cuestionario. Entonces, ahí, nuevamente, el cuestionario el que hace mención la guía de actividades es este, y son preguntas bases para desarrollar uno de estos modelos. La auditoría integral. ¿Qué es la auditoría integral? Pues es una herramienta que aplica a las empresas pequeñas europeas con el fin de identificar sus necesidades y potencial a efectos de alimentar los planes para generar regiones innovadoras. Ese es digamos, como el grueso de que es auditoría integral. Estas auditorías integrales o tecnológicas están muy ligadas como dice acá la diapositiva, departamentos internos de de investigación y desarrollo, ¿cierto? Esas empresas grandes, por ejemplo Coca-Cola, o por ejemplo las marcas de automóviles, bueno, en fin, todas las empresas de gran envergadura usualmente tienen oficinas de innovación o de oficinas de tecnología o oficinas
de desarrollo e investigación que se dedican a eso, a hacer auditoría integral todo el tiempo. Entonces están mirando todo en todo momento los diferentes procesos, están aplicando una de estas metodologías que yo les decía por aquí atrás, ¿cierto? Y están revisando en la empresa qué está pasando con eso, quiénes necesitan mejoramiento, quiénes no, quiénes requieren que, pues, que dejemos quieto el proceso, quiénes requieren que su personal se capacite en ese proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí hace parte de una de las metodologías de auditoría tecnológica y como les digo, lo que hace es analizar muchas funciones. Aquí en la diapositiva dice de la cadena de valor desde la perspectiva tecnológica. Si ustedes recuerdan, o por de pronto, si no lo han visto, se los explico muy rápidamente. La cadena de valor corresponde al... Listo, Miguel, ya en un minuto le doy la palabra. La cadena de valor es un concepto que, digamos, se viene pensando en administración estratégica y consiste en que todas las empresas se dividen en tres grandes actividades. Sí, ya voy para allá, o sea, ténganme paciencia, ya voy para allá. No se desesperen. Va, ya voy. Ya les explico qué sucede. Eh, Como les estaba diciendo, la cadena de valor es un concepto de la administración estratégica que se viene trabajando desde los años 70. Uno de los grandes impulsadores es el señor Michael Porter. Eh, esta cadena consiste, los que están viendo calidad de pronto me van a entender, ustedes han oído hablar de las actividades visionales de una organización, ¿verdad? Cierto que hay unas actividades estratégicas, unas actividades misionales y unas actividades de apoyo. En eso consiste la cadena de valor de la que nos habla esta diapositiva. La cadena de valor consiste en esas actividades separadas de esa manera. Entonces, las actividades misionales es lo grueso, es a lo que nos debemos dedicar. Por ejemplo, en el caso de la universidad, si ustedes consultan el mapa de procesos de la universidad, tiene también tres cosas. Tiene unas actividades misionales, tiene unas actividades estratégicas y unas actividades de apoyo. Pues las estratégicas es planeación estratégica, y más de investigación y desarrollo, todo ese tipo de cosas que le ayudan a la organización a visualizarse el deber ser, pues que son las misionales, que son en el caso de la universidad, pues docencia, investigación y desarrollo comunitario, ¿cierto? Y hay otras actividades de apoyo que, eh, que se desarrollan o que hacen parte de ese gran grueso, pero que lo que hacen es que sean posibles esas otras actividades. En esencia, eso es de lo que nos habla la cadena de valor, el concepto de cadena de valor, y pues la auditoría integral lo que hace es mirar o analizar todas y cada una de esas cadenas o de esas actividades eh, para así determinar cuáles pueden ser los, digamos, los futuros en temas de desarrollo de tecnología o desarrollo de la organización. Bueno, aquí para la segunda parte ya les voy a contar lo del libro. Por favor, no se desesperen, tengan paciencia. Ya vamos a pasar a la segunda parte. Para esta segunda parte yo voy a mostrarles un aporte que nos hizo la ingeniera Sandra, que me pareció muy interesante, una breve presentación que resume exactamente pues cuáles son nuestros, ay, perdón, qué es lo que debemos hacer en la tarea. ¿Listo? Entonces ya voy a iniciar por allí. El caso 3, auditoría tecnológica, está basado sí, en el libro de Soller y Castañón. Les adelanto, el libro desafortunadamente este año lo sacaron de la biblioteca El Libro.
por eso es que a ustedes no les abre el link. Entonces, como contingencia, y si ustedes revisan las noticias del curso, pero parece ser que no las revisan mucho, ustedes allí pueden encontrar un drive, un link de un drive en donde pueden descargar el libro. Pero por favor tienen que estar atentos a todas las partes del curso. Las noticias del curso inclusive están en la parte izquierda. Ustedes ven ahí las notificaciones. Todo el tiempo están saliendo notificaciones. Allí muy seguramente aparece la notificación de esta web conferencia. Allí está inclusive el link que les cuento. Bueno, a partir de ese libro, el caso 3 Auditoría Tecnológica, la idea es comunicar las estrategias de gestión tecnológica que maximice la productividad y la competitividad de las empresas, ¿cierto? Entonces, en el caso de Kodak, ¿cuáles son esas estrategias que utilizó Kodak para maximizar su competitividad y su productividad? Ese es básicamente, en esencia, el propósito de esa actividad. En la primera parte, el perfil de la organización, hay que consultar la página 80 del libro. Allí pues está, digamos, hay uno de los procesos que les acabo de explicar en la anterior presentación. De, eh, y la idea es utilizar ese proceso para determinar, hacer un informe de auditoría. No se asusten, no es nada del otro mundo. Permítanme, busco el libro de una vez y se los explico. Ya abro el espacio preguntas. Téngame paciencia porque pues, bueno, si me pongo a atender preguntas me enredo y se me olvida qué es lo que les voy a decir. Entonces ya voy. Por favor, tengan paciencia. Mire, página 82 del libro, Auditoría de Gestión Tecnológica. Acá hay un cuadro donde dice pues todas el ciclo PHB o las funciones de acuerdo a las secciones de la organización, y aquí en adelante empieza a describir el perfil de la organización. Ustedes, pues la idea es que con la información del caso de estudio realicen esto. ¿Qué perfil de la organización tiene? ¿Cuáles son sus factores externos? ¿Cuáles son sus factores internos? ¿Qué recursos tiene? Áreas de gestión y cuáles pues son los resultados que ustedes pueden encontrar dentro de ese caso de estudio. ¿Listo? Esta es una manera de hacer auditoría tecnológica. ¿Listo? Una vez ustedes pues han desarrollado esa lectura y han encontrado estas variables o estas cosas dentro del caso de estudio, ya pasan a la siguiente actividad o al siguiente punto, que dice modelo de gestión tecnológica de la empresa a partir de las funciones y procesos de la gestión tecnológica de la empresa, el colibro Ollero, página 84, vigilancia de tecnologías, planeación de tecnología, alineación de la gestión, habilitación de tecnologías, etcétera, etcétera. Eso lo encuentran en esa misma sección que les acabo de mostrar, página 81 a la 87. ¿Cierto? Ahí están todas esas cosas que yo les estoy preguntando acá. Y luego si pasan al tercer punto, impacto de la gestión tecnológica a los resultados de la organización. Aquí es cuando, voy a pasarme un momentico a la presentación para mostrarles una información que es relevante en este punto.
En la parte individual, como les decía, a partir de la página 82 ustedes encuentran lo que les estaba mostrando hace un minuto. Allí utilizan esa información. Y para la parte colaborativa, página 80 del libro de Sollero y Castañón. Ahí hay esta gráfica, que es la auditoría tecnológica. El libro se encuentra en Drive. Aquí pues no tengo el link, pero ya lo comparto nuevamente. El link de Drive eh, a través del chat. Verónica, es correcto. En el foro también he compartido varias veces el link del libro. Vuelvo y les insisto, esto es una estrategia de contingencia pues porque fue algo inesperado el tema de que pues retiraran el libro del drive, perdón, del el libro de la universidad. Entonces aquí pues espero con eso. Ustedes creo que ahí pueden descargar el libro, así que lo pueden conservar. Básicamente desde la página 81 es donde se desarrolla toda la siguiente parte. Y a continuación quiero mostrarles un ejercicio muy sencillito que hice como un ejemplo de, de lo que hay que hacer en la segunda parte. Permítanme, me regreso a la gráfica. Entonces, bueno, ustedes lo que tienen que determinar son estas tres cosas: la capacidad tecnológica, los procedimientos y las necesidades de una organización. ¿Cómo lo hacen? Con las preguntas, con un cuestionario, y pues ese cuestionario ustedes lo tienen que ponderar. Yo aquí hice un ejercicio, un ejemplo. Hice la lectura, por ejemplo, del caso de estudio de Kodak, y para mí, con mis preguntas de evaluación, yo digo que la tecnología del suministro de 1 a 100 tiene apenas 60. Ay, perdón. De la tecnología de producción tiene 60 sobre 100, la tecnología de proceso 40 sobre 100, la tecnología de producto 80 sobre 100 y tecnología de mercado 40 sobre 100, de acuerdo a mi ponderación. Este ejercicio que acabo de hacer es lo que ustedes tienen que reunir a hacerlo en grupo, ¿listo? Entonces ustedes mismos definen, bueno, en suministro, o si tienen una variable adicional, entre todos la colocan y la ponderan. Una vez ustedes colocan esta información allí, a ver si me deja abrir acá el Excel. Ay, pero me abrió en otra ventana. Excel hace la gráfica de manera automática, entonces para que no se angustien de cómo vamos a, cómo rayos sale esa gráfica, ¿listo? Excel la hace automáticamente, sino que el ejercicio que quiero que hagan es evaluar ese tipo de cosas a través de un cuestionario en el caso de estudio. O sea, ustedes qué información pueden obtener de esas cuatro cosas: suministro, producción, proceso, producto y mercado, ¿listo? Y entonces ustedes después se van para Excel, ¿cierto? Seleccionan la tablita una vez que ya hicieron la ponderación entre todos. Le dan clic aquí en gráficos recomendados. Todos los gráficos, radial, y mire, ahí la saca automáticamente. Aceptar. Y saca otra vez la misma gráfica. Inclusive, si ustedes más adelante o una vez hayan hecho la gráfica, eh, toman decisiones diferentes con respecto a las ponderaciones o las calificaciones de cada uno de estos factores, nuevamente, a partir del cuestionario que ustedes, pues, entre todos deben desarrollar, la misma gráfica les va cambiando.
Entonces no hay ningún problema, queda como automatizada. ¿Listo? Entonces, ojo, es un ejercicio de puro análisis. Realmente el tema numérico pues es bastante sencillo de hacer, pero en lo que sí reitero que hay que tener pues bastante cuidado, ser muy cuidadosos, hacerlo lo mejor posible. El tema de las preguntas y el tema de determinar esas ponderaciones, cómo van a calificar esas cosas. ¿Listo? Y para terminar con la... Como ven, tengo un montón de ventanas, entonces por eso les pido paciencia mientras voy cambiando la información. Igual está quedando en la grabación y pues les estoy mostrando pues toda la información que ustedes necesitan. Entonces, en el foro caso 3, auditoría tecnológica, los estudiantes deben desarrollar una gráfica polar, figura 1, con el diagnóstico encontrado en la organización, que fue pues más o menos el ejemplo que les acabo de mostrar en Excel. Nuevamente, insumos para eso. Un cuestionario, pueden ser unas 5 o 6 preguntas, evalúan cada uno de esos aspectos, lo que encuentren en la literatura, ¿sí? No se angustien en buscar en otras fuentes, si no encuentran, por ejemplo, tecnología de proceso, pues cero porque no la encontraron, y pues ustedes lo que hacen es en el informe que deben entregar, pues justifican el por qué allí en tecnología de procesos ustedes le colocaron cero, ¿no? Pues resulta que no encontramos la información o para nuestro concepto, en nuestro parecer, no hay información suficiente para evaluar ese factor. Y eso es una respuesta válida. ¿Listo? Eh, Cada estudiante debe elegir una de las 5 categorías de la figura, socializar su opción en el foro mediante una lectura comprensiva, cuantificar esa categoría. En el foro colaborativo, para cada estudiante debe participar exponiendo la evaluación de una categoría, o sea, por eso coloqué esas 5. Son 5 integrantes, la idea es que cada uno escoja una y haga ese análisis que acabo de hacer, pues que realmente no es, pero sí tiene que ser muy acuicioso en el sentido en que eh, sea a partir de las preguntas, sea a partir de una lectura responsable del caso de estudio y sea a partir de un análisis muy concienzudo. Es decir, esta herramienta que yo les estoy brindando a través de este ejercicio, tengan la plena seguridad que la pueden aplicar en la empresa donde están, para saber, por ejemplo, si la empresa tiene que invertir en temas de suministro, o en temas de producción, o en temas de proceso, o en temas de producto, o en temas de mercado. Si es proceso, de pronto pueden necesitar inversión en temas de entrenar a sus empleados, ¿cierto? En temas de producción hay que aumentar la tecnología, en temas de producto no, hay que mejorar el producto porque no está, ¿cierto? Entonces, este tipo de ejercicios les pueden ayudar a ustedes en la vida profesional para hacer eso de manera muy rápida, hacer una evaluación de qué es lo que puede llegar a necesitar la empresa. En el foro colaborativo, cada estudiante debe participar exponiendo la evaluación de la categoría escogida y finalmente el estudiante que haya escogido el rol de relator debe realizar una tabla de Excel con las valoraciones de los compañeros y socializar los resultados en el foro caso 3. Esto obviamente, pues todos estos hallazgos los deben presentar en en un informe, nuevamente como cosa aclaratoria, en la parte individual, que es la primera parte, ¿cierto? De terminar de hacer la auditoría tecnológica a partir de las preguntas y a partir de la información de la página 82, eso se presenta individualmente. El líder del grupo adiciona dentro de su informe o presenta 2 informes en un formato comprimido
de las dos cosas, tanto el trabajo individual como el trabajo colaborativo, pero todos deben presentar la parte individual, ¿listo? Para que pues, no se preste para malas interpretaciones. El trabajo, portada, tabla de contenido. Recuerden hacer la tabla de contenido utilizando la herramienta de Word. Introducción, objetivos, perfil de la organización, modelo de gestión tecnológica, impacto de la gestión tecnológica, los resultados de la organización, conclusiones, referencias. Y aquí, pues bueno, antes de las conclusiones, que de pronto ahí es importante hacer esa claridad, y la parte colaborativa, ¿no? La tablita de Excel con este análisis de las tecnologías de la organización. ¿Listo? Eso queda como acción de mejora para corregir en la guía de actividad para próximos semestres, pero pues aquí hago la aclaración para que pues dentro del informe pues quede esa parte. Ya se han dado indicaciones en la web conferencia anterior acerca de cómo citar en APA. Recuerden, hay dos tipos de citas, cita directa, cita indirecta. La cita directa es que yo traigo tal cual de internet o de tal cual del libro como lo encuentro y lo puedo pegar, pero eso no se puede pasar de 40 palabras. Esas 40 palabras deben de estar entre comillas y al final de esas comillas ustedes colocan un paréntesis con el apellido separado por una coma, el año de elaboración de ese documento. Esa es una cita directa. La cita indirecta, que es la que más se recomienda, es que ustedes hagan una lectura rápida y con sus propias palabras traten de interpretar lo que ese texto quiere decir, y de igual manera al final un corchetico, un paréntesis con el apellido del autor y el año de elaboración de ese documento. Esa es la forma más sencilla de citar. Si van a citar párrafos de más de 40 palabras, recuerden que tienen que hacerlo con viñetas a los lados, ¿cierto? Con espacio, queda un poquito más pequeño el párrafo, debe ir en letra cursiva, entre comillas y al final la cita. ¿Listo? Eso para más de 40 palabras si van a traer texto directamente del libro. Se puede hacer. Lo importante es que ustedes cumplan con esos criterios de citación para que el Turnitin y para todo el software que se utiliza, pues pueda ser más fácil reducir ese porcentaje de similaridad y pues no tener tantos malos entendidos con ese tema. ¿Listo? Ya a continuación, pues yo abro el espacio. Bueno, evidencias del trabajo colaborativo. El líder del equipo deberá consignar en el entorno de aprendizaje la actividad del cuadro de análisis en formato Excel o PDF recopilado por el relator del grupo, que contenga los nombres de los participantes en el trabajo colaborativo. Eso pues como últimos parámetros para presentar la tarea. A continuación, voy a abrir micrófonos para pues las preguntas de rigor. Si la ingeniera Sandra también tiene algo que contarnos para que por favor nos cuente. Listo, ya pueden utilizar micrófono. Tutor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, lo siguiente. Bueno, tengo una duda. Sí, señor. En el punto 2, donde dice modelo de gestión tecnológica de la empresa a partir de las funciones y procesos de la gestión tecnológica, ahí me muestra unos subtítulos como lo que es la vigilancia de tecnología, la planeación tecnológica, alineación de gestión de tecnología, pero al momento que yo voy al libro y busco esos subtítulos o esos subtemas, yo no encuentro una definición como tal sobre lo que es la vigilancia de tecnología. Entonces, esa de pronto es como la duda que yo tengo, si es que no existe una definición para ese tema donde yo me pueda guiar y saber cómo se hace esa vigilancia de las tecnologías. Sí, lo que pasa es que el concepto es
muy general, o sea, ahí en el libro, y desafortunadamente eso sí puede ser una falla, y pues le agradezco su pregunta porque pues es bastante pertinente. Hay algunos conceptos que son muy etéreos o que asumen que uno ya los sabe, ¿sí? Entonces la vigilancia tecnológica consiste en el análisis de todos esos subtemas que aparecen listados a continuación. Esa es la esencia de la vigilancia tecnológica. Bueno, continuamos con, bueno, la ingeniera Sandra nos dice que tiene algunos inconvenientes de audio, pero bueno, le agradecemos su acompañamiento. Eh, Ella nos dice a través del chat que pues tiene inconvenientes, quiere pues decirnos que está a prestar el servicio y dentro de la presentación cuentan con el link del libro. Entonces cualquier cosa también, quienes están con la ingeniera Sandra también se pueden referir a ella para el link del libro. Continuamos con Johan Steven Blandón. Adelante, Johan. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Profe, tengo una duda con respecto a la parte colaborativa, la auditoría tecnológica. Debemos calificar cada tecnología de acuerdo del 0 al 100%, ¿cierto? Y irle suministrando dependiendo la demanda a cada tecnología como tal, ¿cierto? Gracias, Johan, por la pregunta. No voy a retomar. La idea es que yo les di esos 5 criterios para que cada uno de los integrantes del grupo tome uno. A partir de esos criterios, lo que se debe hacer es leer en el caso de estudio si cumple o no con uno de esos criterios. O sea, si por ejemplo, perdón, miro rápidamente, si la organización utiliza o tiene tecnologías en el suministro, si algo en el caso de estudio habla de suministro, ahí saco esa información y la evaluamos o la evalúa cada estudiante. Lo mismo sucede con la tecnología de producción. Miro en el caso de estudio qué producción hay por ahí y qué tecnología manejan y cómo puedo evaluarla. O sea, todo eso es un tema de análisis que pues es el propósito del ejercicio. Que cada uno de ustedes evalúe de alguna manera cómo está la tecnología en cada una de esas variables. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Vale. Eh, Daniel Posada tiene una pregunta. Buenas noches, compañeros y tutor, ¿cómo están? Bien, gracias. Tutor Oscar, sí, tengo una inquietud. Es en el mismo punto que estaba hablando el compañero de modelos de gestión tecnológica. Ahí nos viene hablando de la vigilancia tecnológica, planeación tecnológica. Entonces, mi inquietud es, yo entendí, pues yo ya hice ese punto, yo entendí referencia, digamos, al libro, a la página 82, donde nos aparece la tabla donde dice vigilar, y ese tiene, digamos, un proceso de gestión tecnológica, en Planear también tiene un proceso de gestión tecnológica. De cada de esos 5 puntos, digo, perdón, creo que son 6, yo escogí, digamos, el que más se acoge a la empresa Kodak. ¿Sí Exactamente. me hago entender? Entonces, no sé si estoy bien. Digamos un ejemplo. Yo digo, no, para mí planear y alinear lo utilizó la empresa Kodak y yo lo explico, pero no de los, digamos, de los 6. Gracias, Daniel, y está muy acertado su comentario. Nuevamente, muchas gracias. Ese es un buen criterio para trabajar el punto y me parece correcto. ¿Sí? Que de cada uno de los factores, pues ustedes buscan dentro del caso de estudio cuál de ellos cuenta con la información suficiente para yo hacer un análisis respectivo. Listo, profe, perfecto, gracias. A usted, muy amable. Bueno, en el chat dice,
Gracias, profe Sandra, por ese, lo menciono para que quede en la grabación. Aquellos estudiantes o aquellos compañeros que no puedan por alguna circunstancia ponerse en contacto con todos los miembros del grupo, eh, ahí sí, digamos que eso es como lo maluco, por decirlo de alguna manera, y les pido disculpas por el coloquialismo, pero eso es lo malo pues, del trabajo en grupo, que pues cuando no aparece, pues y le toca a uno hacer el trabajo completo. Entonces, para aquellas personas que por X o Y circunstancia deben presentar todo el trabajo individual, igual deben hacer el trabajo colaborativo. Obviamente, pues a la hora de calificar, o por lo menos en mi caso, y tal vez sea el de la ingeniera Sandra, pues digamos que esos estudiantes que pues, vienen solos, pues obviamente tienen una prelación en el sentido en que pues y no puede uno ser tan estricto a la hora de aplicar la rúbrica de evaluación. Entonces, pues digamos que hay un poco de flexibilidad en ese sentido. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran comentar, alguna otra inquietud. Bueno, muy bien. Nuevamente quiero darle las gracias por la asistencia a esta webconferencia. Aviso parroquial, pues en futuras oportunidades o en futuros semestres, eh, y la universidad pues ha tomado como la determinación de utilizar, de migrar todo su apoyo asincrónico y sincrónico a esta plataforma de Teams. O sea, muy seguramente en futuros espacios académicos los van a estar invitando a que hagan parte de un grupo de Teams para desarrollar las webconferencias, las preguntas, intercambio de información, etcétera, etcétera. Entonces, para que estemos preparados para ello. Nuevamente, pues muchas gracias por el tiempo, por la asistencia. Pues nada, quedo pendiente de cualquier inquietud al, al correo del curso. De pronto me demoro un poquito en calificar y en responder correos, pero yo les respondo porque les respondo el correo. Entonces, siéntanse libres de seguir escribiendo si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna acotación o sugerencia, y pues allí a través del correo del curso les estaremos. Profe, Sí, señor, cuénteme, Miguel. profe, disculpa, ¿tú me puedes mostrar un momentico antes que cuelgues la llamada? La diapositiva, una antes de la auditoría integral. Listo, sí, señor, ya se la ubico. Tatiana, la asistencia, el Teams la toma automáticamente. Él arroja un reporte de las personas que se conectan a las reuniones. Entonces, pues ya también el tema de las asistencias también queda como un poco de lado. Creo que es esta, Steven. Perdón, Miguel. Sí, señor. La auditoría de innovación. Gracias, muy amable, ya está lista. Vale, perfecto. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias. Quedamos atentos a preguntas, inquietudes, aportaciones a través del correo, a través de los foros. Está el grupo de WhatsApp. Y pues nada, nos veremos entonces en una nueva oportunidad. Seguimos en contacto. Muchas gracias y feliz noche para todos.